Corea del Sur ha desarrollado una de las industrias actorales más sólidas del mundo. A lo largo de las últimas décadas, sus actores han demostrado un talento descomunal tanto en el cine como en la televisión, dando vida a diversos personajes. Pero entre ellos hay algunos que destacan no solo por su trayectoria o popularidad, sino por haber sido premiados una y otra vez por su trabajo actoral. En este video te presento a los actores coreanos más premiados y reconocidos, aquellos que han recibido múltiples galardones por su desempeño actoral y no a su popularidad o factores externos, sino por la calidad de su interpretación. Para esto es necesario hacer una diferenciación entre los distintos premios de Corea del Sur. En primer lugar, se encuentran los tres grandes premios de actuación cinematográfica: el Grand Bell, considerado el Oscar coreano, el Blue Dragon, prestigioso y popular entre los cinéfilos, y el Baeksan, que premia tanto cine como televisión y es el más completo y prestigioso. También existen premios de segunda categoría altamente prestigiosos y reconocidos, como el Buil, el Chunsa, el de la Asociación Coreana de Críticos, el de Reporteros Coreanos y muchos otros. Además, en cuanto al ámbito televisivo, se consideran los Daesang, entregados por las tres principales cadenas televisivas, KBS, MBC y SBS. En conjunto, estos premios reflejan el respeto y admiración que un actor ha conseguido dentro de la industria, desde críticos especializados hasta grandes festivales y cadenas televisivas. Ahora sí, conozcamos a los actores que más veces han sido reconocidos por su talento en Corea del Sur. Con 22 premios de actuación, Kim Jun-seok es uno de los actores más versátiles y respetados del cine coreano, conocido por su intensidad emocional, su presencia imponente en pantalla y su capacidad para encarnar personajes increíblemente realistas. Es uno de los pocos actores en haber ganado todos los premios de actuación de cine coreano. Su irrupción llegó con Tasa de High Rollers, donde interpreta al despiadado villano Agi, un papel que marcó el inicio de su ascenso como uno de los mejores villanos del cine coreano. Sin embargo, su verdadera consagración llegaría con The Chaser, donde interpreta a un ex detective convertido en proxeneta que persigue a un asesino en serie. Su papel más importante llegaría con 1987, Cuando llegue el día. Aquí Kim Jun-seok ofreció una actuación imponente y cruel como el oficial anticomunista Park Cheo-won, encargado de encubrir el asesinato del estudiante Park Jong-chul. Entre otros papeles destacados de su carrera encontramos Punch, donde interpreta a un profesor cascarrabias que desarrolla una profunda relación con un estudiante de origen multicultural. Escape de Mogadishu, donde da vida a un diplomático surcoreano atrapado en Somalia durante la guerra civil. Yellow Sea, donde da vida a un despiadado prestamista sin escrúpulos. Figura oscura de crimen, donde da vida a un policía obsesionado con un caso sin resolver. Y Will You Be There, donde interpreta a un cirujano que viaja en el tiempo para corregir sus errores del pasado. Con 22 premios de actuación, Han Suk-kyu es uno de los actores más respetados del cine y la televisión coreana. Conocido por su alta intensidad emocional, es uno de los pocos actores en haber ganado los tres premios más prestigiosos del cine coreano. Su irrupción, consolidación y consagración llegó con Green Fish del gran Lee Chan-dong, donde interpreta a McDong, un joven que regresa a casa tras el servicio militar y se ve envuelto en el mundo del crimen. Este papel le valió los tres grandes premios de actuación. Entre otros papeles destacados de su carrera encontramos Navidad en agosto, donde da vida a Jung-won, un joven fotógrafo que enfrenta una enfermedad terminal. Shiri, donde da vida a un agente de inteligencia surcoreano que persigue a una espía norcoreana. Deep Road Trip, donde interpreta al rey Sejong en una serie histórica centrada en la creación del alfabeto Hangul. Sueño Prohibido, donde interpreta nuevamente al rey Sejong, esta vez en una película centrada en la historia real entre Sejong el Grande y su relación y amistad con el mayor científico de su época. Doctor Romántico, donde interpreta a Kim Sa-bu, un cirujano talentoso y excéntrico que lidera un hospital rural. Y Traición Cercana, donde interpreta a Tae-soo, un perfilador criminal que enfrenta varios dilemas. El siguiente actor en aparecer en la lista es Lee Jun-jae, con 24 premios de actuación. Considerado como uno de los actores más carismáticos y emocionalmente poderosos de Corea, su capacidad para encarnar personajes complejos y con una presencia magnética en pantalla es indiscutible. Su irrupción llegó con la película El hombre joven, donde interpreta a un joven rebelde, papel que le valió los tres grandes premios de actuación como mejor nuevo actor. Su consolidación y consagración llegaría con La ciudad del sol naciente, donde da vida a un estafador que forma una compleja amistad con un boxeador en decadencia. Entre otros papeles destacados de su carrera encontramos Líbranos del mal, donde interpreta a Rey, un despiadado asesino en busca de venganza. La criada, donde interpreta al señor Hun, un hombre adinerado envuelto en una relación prohibida.
El lector de rostros, donde interpreta al despiadado príncipe Suyang, demostrando su tremenda capacidad para dar vida a villanos increíbles. Nuevo Mundo, donde interpreta a un policía infiltrado en una organización criminal. Asesinato, donde interpreta a un agente secreto durante la ocupación japonesa. Hunt, donde debutó como director y dio vida a Park Byung-ho, un agente de inteligencia en los años 80. Con 25 premios de actuación, Hwang Jung-min es considerado uno de los mejores y más completos actores del cine coreano, y en mi opinión es el actor más versátil en la historia de Corea. Su capacidad para abordar casi cualquier género con maestría lo convierte en uno de los actores más característicos del cine coreano. Además, es uno de los actores más taquilleros del país, con múltiples películas que han superado los 10 millones de espectadores. Su irrupción llegó con Una vida agridulce, donde da vida al despiadado Sr. Baek, un jefe mafioso que es el rival del protagonista de la película. Ese mismo año mostró su versatilidad al interpretar a un agricultor ingenuo que se enamora de una trabajadora sexual en Tú eres mi sol. Esta actuación tan dramática le valió múltiples premios y consolidó su reputación como un actor capaz de abordar casi cualquier rol de forma real y compleja. Su consagración llegaría con Oda mi padre, donde interpreta a Deok-soo, un hombre común cuya vida refleja la historia moderna de Corea del Sur. Esta actuación brillante solidificó su estatus como uno de los más grandes actores del cine coreano, siendo para mí la mejor actuación que un actor coreano ha entregado en toda la historia. La cantidad de roles destacados en su carrera es absurdamente alta, empezando por 12 The Day, donde da vida al comandante de la Defensa de Seguridad coreana, Chung Do-wang, un ambicioso comandante sin escrúpulos que lidera un golpe de estado para consolidar su poder. Líbranos del mal, donde encarnó a In-nam, un asesino a sueldo en busca de redención y de salvar a su hija. Veterano, donde interpreta al detective Seo Do-cheol, ofreciendo una actuación carismática que equilibra muy bien la acción y la comedia. Infiltrado en el norte, donde interpreta a Suk-young, un espía surcoreano que se infiltra en Corea del Norte. Nuevo Mundo, donde interpreta a Jeon-sung, un carismático jefe mafioso, ofreciendo una actuación memorable. El hombre que fue Superman, donde interpreta a un hombre con una aparente discapacidad que cree ser Superman. Park Hae-il, con 25 premios de actuación, es considerado como uno de los actores de método más importantes de Corea del Sur. Su irrupción llegó con Los celos son mi segundo nombre, una película del año 2002 donde interpreta a Lee Weon-san, un joven periodista que se involucra en una compleja relación amorosa. Su consolidación llegaría con Las reglas de las citas, donde interpretó a Lee Yurim, un profesor de secundaria con una actitud ambigua y provocadora hacia una profesora un año mayor que él. Su consagración llegaría con La guerra de las flechas. En esta obra maestra interpretó a Nam-ji, un arquero excepcional que busca rescatar a su hermana durante la invasión manchú de Corea. Entre otros papeles destacados de su carrera, encontramos El huésped, donde interpreta a Namil, el hermano alcohólico del protagonista que ayuda a enfrentarse a una criatura monstruosa. Moss, donde interpreta un hombre que investiga la misteriosa muerte de su padre en un pueblo aislado. Una musa, donde da vida a un poeta anciano que desarrolla una relación especial con una joven estudiante que aparece en su puerta. Yeong-ju, donde interpreta un profesor que encuentra una extraña pintura en un viaje para rendir tributo a un amigo fallecido. Y La decisión de partir, donde interpreta a Hae-yun, un detective que se enamora de una inmigrante china sospechosa de haber asesinado a su marido. ¡China! Con 30 premios de actuación, Ahn Sung-ki es considerado una leyenda viva del cine coreano. Con una carrera que abarca más de 6 décadas y más de 130 películas, ha sido galardonado en múltiples ocasiones con todos los premios prestigiosos de Corea del Sur. Su versatilidad y compromiso con sus personajes le han valido títulos como Dios de la actuación. Entre sus papeles más premiados se encuentra Mandala, donde interpretó a un monje budista en busca de la iluminación. Dos policías, una comedia donde interpreta a un veterano detective. Anne Bowet, donde interpreta a un profesor universitario que se enfrenta al sistema judicial coreano. Estrella de la radio, donde interpreta a un manager de música que intenta revivir la carrera de su cliente.
Volver a Vivir, donde interpreta a un ejecutivo que enfrenta la enfermedad de su esposa. Silmido, donde da vida al oficial a cargo del entrenamiento de la unidad 684, un grupo secreto de convictos reclutados para una misión suicida contra Corea del Norte. Aunque sus últimos roles estén más centrados en papeles de reparto, Ang Sung-ki sigue siendo uno de los actores más destacados de la historia de Corea. 이게 재판입니까? 이건 독재입니다. Con 34 premios de actuación, entre los que destacan 3 premios Baeksan a Mejor Actor Principal, Ha Jung-woo es, sin duda, uno de los mejores y más completos actores en la historia de Corea. Su irrupción llegó con El Imperdonable, donde da vida a un sargento del ejército surcoreano que se reencuentra con un antiguo compañero de la escuela al que debe supervisar durante el servicio militar obligatorio. Su consolidación y consagración llegaría con The Chaser, donde interpretó a un asesino en serie. Su actuación fue ampliamente elogiada por la intensidad y realismo con la que retrató a un psicópata profundamente perturbado. Entre otros papeles destacados de su carrera podemos encontrar Mi querido enemigo, donde da vida a Byung-gun, un hombre encantador pero irresponsable que pasa un día con su exnovia intentando devolverle una deuda. Despegue, donde dio vida a Bob, un coreano-americano que lidera al equipo nacional de salto de esquí de Corea del Sur, en su camino a los Juegos Olímpicos. La doncella, donde interpreta a un estafador que planea seducir y despojar de su fortuna a una heredera japonesa durante la ocupación de Corea. Nameless Gangster, donde interpreta a un jefe mafioso extremadamente carismático. El Mar Amarillo, donde interpreta a un taxista endeudado que se ve envuelto en una compleja trama de asesinatos. El Archivo Berlín, donde interpretó a un espía norcoreano atrapado en una gran conspiración internacional. Terror en Vivo, donde interpretó a un presentador de noticias que se enfrenta a un dilema cuando se entera que hay una bomba en el puente Mapo. Túnel, donde da vida a un hombre atrapado en un túnel colapsado. 궁금해요? 내가 얘기 드릴까요? Con 41 premios, Sol Kyung-gu es quizás el mejor y más grande actor coreano de todos los tiempos. Ha sido galardonado en múltiples ocasiones con todos los premios de actuación de Corea, llegando a ser el único actor que ganó los 3 grandes premios de actuación por un solo rol en 2 ocasiones. Su irrupción, consolidación y consagración llegaría al inicio de su carrera con Peppermint Candy, donde interpreta a un hombre cuya vida representa los cambios que sufrió Corea durante los últimos 30 años. Esta excelente interpretación le valió a Sol Kyung-gu los 3 grandes premios de actuación de Corea. Entre otros papeles destacados de su increíble carrera, encontramos una infinidad de roles, destacando sobre todo Oasis, donde interpreta a un ex convicto con una leve discapacidad que entabla una extraña pero entrañable relación con una mujer con parálisis cerebral. Otro de sus roles más destacados fue Enemigo Público, donde interpretó a un detective poco ortodoxo en busca de un asesino. Por este rol volvería a ganar los 3 grandes premios de actuación. Silmido, donde da vida a un prisionero norcoreano entrenado para realizar una misión suicida. Esperanza, donde interpreta a un padre que lucha por ayudar a su hija a superar un trauma. The Merciless, donde interpreta a un criminal veterano que forma una profunda amistad con un joven preso. Diario de un asesino, donde interpreta a un asesino en serie retirado que padece de la enfermedad de Alzheimer. El Libro del Pez, donde interpreta a un erudito exiliado que colabora con un pescador para escribir un libro. Hacedor de Reyes, donde interpreta a un candidato político que se alía con una estratega para alcanzar el poder. Choi Min-sik, con 43 premios de actuación, es uno de los actores más reconocibles de Corea del Sur. Su intensidad física y su compromiso con sus personajes lo han convertido en el tercer actor más premiado en la historia de Corea. Su irrupción llegó con Shiri, donde interpretó a un comandante de las fuerzas especiales norcoreanas y líder de una célula terrorista que se infiltra en Corea del Sur. Su consolidación llegó con Failan, donde dio vida a un gángster de poca monta que acepta un matrimonio arreglado con una inmigrante china.
Su consagración llegó con Oldboy, donde interpretó a Oda Esu, un hombre que busca venganza tras ser secuestrado y encarcelado durante 15 años sin saber el motivo. Por este papel tan brillante, Choi Min-sik arrasó en todas las premiaciones de Corea, siendo hasta el día de hoy uno de los roles más premiados en la historia del país. Entre otras actuaciones destacadas en su carrera, encontramos Yo vi al diablo, donde interpretó a un asesino en serie sin remordimientos que se convierte en el objetivo de una brutal venganza. Nameless Gangster, donde dio vida a un funcionario corrupto que se convierte en un poderoso mafioso. Nuevo Mundo, donde dio vida a un oficial de policía que manipula a un agente encubierto dentro de una organización criminal. El Almirante, donde interpretó al legendario almirante Ji Sun-shin en una épica batalla naval. Por este papel ganó el Gran Premio de los Baeksan. El Alcalde, donde interpretó a un político ambicioso y corrupto en su carrera por la reelección como alcalde de Seúl. Inor Prime, donde interpretó a un matemático norcoreano refugiado que trabaja como guardia de seguridad en una escuela y entabla una profunda relación con un estudiante con dificultades en matemáticas. Exhuma, donde interpretó a un chamán involucrado en la exhumación de una tumba ancestral con consecuencias sobrenaturales. Y La próxima apuesta, una serie de televisión donde interpretó a un magnate de los casinos. El segundo actor coreano más galardonado con premios de actuación es Lee Byung-hun. Con un total de 62 premios, está considerado como uno de los actores más grandes de Corea, ya sea en cine o en televisión, siendo para mí, con diferencia, el mejor actor coreano de todos los tiempos. A lo largo de su carrera ha ganado 8 premios Baeksan, incluyendo 3 a mejor actor de televisión, 4 a mejor actor de cine y un gran premio Daesang, 2 Blue Dragon, 4 Grand Bell y 4 Director's Cut Awards. Su interpretación en Inside Man es la más premiada en la historia del cine coreano. Su irrupción llegó con Zona de Riesgo, donde interpretó a un sargento militar que entabla una profunda amistad con soldados norcoreanos en la frontera de las dos Coreas. Su consolidación llegó con la serie All In, donde interpretó a un joven con un pasado turbulento que se convierte en un exitoso jugador de póker. Su consagración llegaría con Una vida agridulce, donde dio vida a un gángster que se enfrenta a su jefe tras enamorarse de la mujer que debía vigilar. Entre otros de los muchos papeles destacados de su carrera podemos encontrar Mascarada, donde interpreta un perfecto papel doble como el rey Wangae y su doble, mostrando una notable dualidad actoral en la que es para mí la mejor actuación en la brillante carrera de Lee Byung-hun. El hombre del presidente, donde interpretó al director de la Agencia Central de Inteligencia de Corea en un excelente papel bilingüe. La Fortaleza, donde dio vida a un funcionario que aboga por la paz durante la invasión de la dinastía Qing. Ashfall, donde interpreta a un espía norcoreano que se une a una misión para evitar una catástrofe volcánica. Mr. Sunshine, una serie de televisión donde interpreta a Eugene Choi, un oficial del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos que regresa a Joseon y se enamora de una noble, en un excelente papel trilingüe. El bueno, el malo y el raro, donde da vida al malo, un despiadado asesino a sueldo que destaca por su estilo elegante y su mirada letal. Inside Man, donde dio vida a un exmatón político que busca venganza tras ser traicionado. Por este papel ganaría los 3 grandes premios de actuación, así como otra decena de premios más. Yo vi al diablo, donde interpretó a un agente del Servicio Nacional de Inteligencia que emprende una brutal venganza contra el asesino de su prometida. Por este papel ganaría el Gran Premio de los Baeksan. Llaves del Corazón, donde dio vida a un exboxeador fracasado que descubre que tiene un medio hermano autista. Once in a Summer, donde interpreta a un profesor que rememora un amor de su juventud en medio de los cambios políticos de los años 60. La partida de Go, donde dio vida al legendario maestro del Go, Cho Jung-hyun, que tras ser derrotado por su discípulo, se embarca en una intensa rivalidad para recuperar su título. Master, donde dio vida a un carismático estafador financiero perseguido por las autoridades. Nuestro Horizonte Azul, donde da vida a un vendedor ambulante con un pasado complicado en una serie coral que explora la vida de los habitantes de la isla Jeju.
Sobrevivientes después del terremoto, donde interpreta a un enigmático líder autoritario de un edificio que sobrevivió a un terremoto en Seúl. Y la gran serie Iris, donde interpreta a un agente secreto envuelto en una conspiración internacional en una serie de acción que fue tanto un éxito crítico como comercial. 내 나라 내 백성이 열갑절 백갑절은 더 소중하오. Con 73 premios de actuación, Song Kang-ho es indiscutiblemente el actor coreano más galardonado de todos los tiempos en cuanto a premios de actuación se refiere, ampliamente reconocido como uno de los actores más influyentes y respetados del cine mundial. Destaca por su gran carisma. Su irrupción llegó con la película número 3, donde interpretó a un gángster temperamental y ambicioso que intenta ascender dentro de su organización criminal. Su consolidación llegaría con Zona de Riesgo, donde dio vida a un sargento norcoreano de personalidad reservada y lleno de tensión interna, cuya relación secreta con soldados surcoreanos pone en jaque su deber militar. Su consagración llegaría con Memorias de un asesino, donde da vida a un policía rural impulsivo, intuitivo y limitado, cuya evolución emocional frente a un caso irresoluble reveló una profundidad dramática extraordinaria. Entre otros de los muchos papeles destacados de su legendaria carrera podemos encontrar El huésped, donde dio vida a un padre que lucha para rescatar a su hija de una criatura mutante. Thirst, donde interpretó a un sacerdote que se convierte en un vampiro en una película que explora la moralidad y el deseo. La era de las sombras, donde dio vida a un jefe de policía coreano que trabaja para los japoneses, entregando a sus compatriotas. El abogado, donde interpreta a un abogado que defiende a un estudiante acusado injustamente de ser un revolucionario comunista. Por este papel ganó el Gran Premio de los Baeksan. Un taxista, donde interpreta a un taxista que se ve involucrado involuntariamente en el levantamiento de Gwangju y que poco a poco desarrolla empatía con los protestantes. Broker, donde interpretó a un hombre involucrado en la venta ilegal de bebés, papel por el cual ganó a Mejor Actor en Cannes. El Trono, donde interpreta al rey Jeonjo en un drama histórico que explora la compleja relación entre el monarca y su hijo, el príncipe Sado. El Lector de Rostros, donde interpreta a un experto en comprender las intenciones y emociones de las personas solo viendo sus rostros. Cobweb, donde interpreta a un director de cine obsesionado con rehacer el final de su película para alcanzar la perfección artística. Señor Venganza, donde interpreta a un padre que busca venganza tras el secuestro y muerte de su hija. Tío Sansik, donde dio vida a un empresario ambicioso que forma una alianza política en la Corea de la posguerra. El show debe continuar, donde da vida a un mafioso que lucha por equilibrar su vida criminal con su deseo de tener una vida familiar normal. El bueno, el malo y el raro, donde dio vida a un ladrón impredecible y excéntrico cuya astucia, torpeza y capacidad para sobrevivir hacen de su personaje memorable. Y Parásitos, donde interpreta al patriarca de la familia Kim que se infiltra en la vida de una familia adinerada. 모든 권력은 국민으로부터 나온다. 국가란 국민입니다. Esto concluye el recorrido por los actores coreanos más galardonados con premios de actuación. Comenta abajo si crees que faltó alguno en este listado. Si te gustó el video, no olvides darle me gusta, dejar tu opinión en los comentarios y suscribirte si aún no lo has hecho.